En este video, jóvenes, vamos a explicar otros ejemplos de pasar un punto a coordenadas, coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Aquí tenemos nuestra X y nuestra Y. ¿De dónde podemos obtener rápidamente el radio? Porque el radio era nuestra X elevada al cuadrado, nuestra Y elevada al cuadrado. La suma de adentro da 5 cuartos, que se puede verificar con la calculadora. Y de esa simplificación da raíz de 5 sobre 2. Ese es nuestro famoso radio. Ahora, tenemos que interpretar nuestra ubicación en el plano cartesiano de ese punto. Como la X y la Y es negativa, como acabo de señalárselos, vea que aquí está señalado. Entonces estamos en el primer cuadrante. ¿Qué es lo importante estar en el primer cuadrante? Que nuestro ángulo es igual al ángulo de referencia. ¿Cómo se saca nuestro ángulo de referencia? Que podríamos perfectamente poner ángulo de una vez porque sabemos que es igual. El arco tangente de nuestra Y sobre nuestra X. Entonces nuestro ángulo va a ser, simplificamos esto de adentro, esto de acá, eso se va a 2 con la calculadora, 1 sobre 1 medio da 2, y eso es aproximadamente 1,107 en radianes, porque creo que estamos trabajando en radianes, por lo cual si expresáramos nuestro punto C en coordenadas polares sería raíz de 5 sobre 2. Podríamos, para no poner los decimales, arcotangente sobre 2, porque de 2, perdón. Sabiendo que esta arcotangente de 2 es lo equivalente a aproximadamente 1,07. Luego, nuestro segundo ejemplo, vamos a borrar esto porque ya lo tenía hecho, pero necesito aclarar algo. Tenemos nuestro cuarto ejemplo, mejor dicho, tenemos el paro de nado menos 1,0. De aquí, obviamente, nuestra X es menos 1 y nuestra Y es 0. Para una mejor ubicación, se podría hacer con calculadora, pero vamos a ubicarnos más fácilmente en el plano cartesiano. Para entender la ubicación del punto, para entender algunas cositas sumamente primordiales. Si ubicamos aquí el par ordenado menos 1,0, que es un movimiento en X, no hay movimiento en Y, es una intersección con el eje Y. Esto en radianes, si lo vemos todo el eje cartesiano, aquí estas son las medidas. Entonces, estamos sobre el eje X negativo, y sobre el eje X negativo, jóvenes, tenemos que nuestro ángulo va a ser pi, entonces sin necesidad de hacerlo en la calculadora. Entonces, insisto, ¿por qué? Porque por estar ubicado en el eje X negativo, entonces nuestro ángulo va a ser pi, porque no está en ningún cuadrante, coincide en uno de los ejes cartesianos. De aquí podemos sacar el radio. Sería menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, nuestro radio va a dar 1. Entonces, teniendo esto, nuestro punto D va a ser 1, pi. Finalmente, vamos a hacer uno que no está en los lineamientos, inventado por mí, un punto D. Por ejemplo, 0,5. Entonces, igual, trazamos un plano cartesiano. Trazamos un plano cartesiano. Y aquí pasa algo que no debería pasarnos. Bueno, no es que no debería, es que tengo que tener cuidado que nos pase. Si ubicáramos el par ordenado aquí, que este fuera el par ordenado menos 0,5, eso es movimiento en X 0, movimiento Y 5. Nuestra X es 0, nuestra Y es 5. ¿Qué pasa? Que cuando yo intento usar la fórmula de arco tangente, tengo una restricción. Nuestra X no puede ser 0. Y en este caso es 0. Entonces, ¿cómo hacemos? Nuevamente, muy parecido a lo anterior. ¿Se acordaron cómo es la ubicación de los ángulos aquí? Aquí es 0, aquí es pi medios, cuando cae en el eje Y positivo. Aquí es pi, cuando es el eje X negativo, y en el eje X negativo, 3 pi medios. Entonces, nuestro ángulo
nuestro ángulo va a equivaler a ese pi medios, porque no, eso ahí. Luego de ahí, si sacamos el radio, sería 0 al cuadrado más 5 al cuadrado. Nuestro radio es 5. Nótese que cuando una de las coordenadas es 0, el radio siempre equivale a la coordenada distinta de 0. Entonces nuestro par ordenado E en coordenadas polares sería 5, pi medios. Uno más adicional, F. ¿Qué pasa si hubiera sido 0, menos 2? Y nuevamente, si trazamos un plano cartesiano, y ubicamos el puntito, por ejemplo, 0, menos 2, en este caso estamos en el eje Y negativo y el ángulo, entonces nuestro ángulo equivale a 3 pi medios. Mientras que, como nuestra x es 0 y ya sabemos que para la arcotangente de x no puede ser 0, entonces por eso lo hacemos así. Y nuestro radio va a ser 0 al cuadrado menos 2 al cuadrado entre paréntesis, de donde nuestro radio es 2. Entonces, teniendo nuestro ángulo y nuestro radio, entonces nuestro par ordenado F se expresa como 2, 3 pi medios. Y con eso concluimos esta parte de los videos, por lo menos en la parte de convertir un punto en coordenadas cartesianas a coordenadas polares.